preso, cuando tú muestras un dibujo de un preso, ya no es solo un preso, es decir, es un artista. Y aquí la cosa es llegar a más lugares. Aquí la cosa es articular más redes que puedan apoyar. Desde mi experiencia estoy mostrando otra manera también de hacer denuncias y otra manera también de luchar por las personas. Sí. Anamely Ramos González es una historiadora del arte, profesora y curadora cubana, expulsada de las instituciones académicas de la isla por sus ideas opositoras. Es una voz fundamental en el activismo reciente en la isla, parte del movimiento San Isidro y una de las voces que más lucha desde el exilio por la libertad de nuestros presos políticos. Aquí, en esta conversación, nos habla de su trabajo en el Observatorio de Derechos Culturales y de la dureza que es insertarse como profesional y activista en un país que no es el suyo. Hoy, en Solución Democracia, conversamos con Anamely Ramos. Ahora estoy trabajando en muchas cosas diferentes y es lo que me ha dictado de alguna manera haber cambiado de país, haber cambiado incluso de país 2 veces, porque como ustedes saben, yo salí de Cuba para México, ahí estuve como 10 meses, hice todas las asignaturas lectivas de mi doctorado, y bueno, después vine para acá con la intención de ir de aquí para Cuba, y bueno, no fue posible, y a partir de ahí mi vida cambió de nuevo drásticamente. Y he tenido también que adaptarme a estar acá, a intentar encontrar un hilo, ¿no?, conductor entre mi carrera, por supuesto, lo que yo he hecho siempre y lo que hice en Cuba por 12 años, que fue dar clases en la Universidad de Arte y curar exposiciones y tal. Entonces, encontrar un hilo entre eso, el activismo, el desbarajuste, de alguna manera, de mi vida completa, pero a la par del desbarajuste de la vida en Cuba, después de un momento muy álgido, de un momento de mucha esperanza, como fue San Isidro primero, por supuesto, y el 11 de julio después, que fue ya masivo, y encontrar un hilo entre eso y finalmente encauzarlo también con mi vida acá, ¿no? Cómo desde acá seguir haciendo ambas cosas, mi carrera, mi labor como profesional dentro de las humanidades y bueno, el activismo. Y cómo conectar, porque es que, y esto es algo muy importante que yo creo que la gente a veces pierde de vista, ¿no? Uno solo tiene una vida y uno solo es una persona. Es decir, por muchas líneas que uno quiera llevar al mismo tiempo, y yo de hecho llevo muchas, uno es una persona. Entonces, primero hay que hacer como un trabajo interno, ¿no? Como que reencontrarte con tu propia identidad, ¿no? Que es también encontrar el lugar desde donde vas a hablar o desde donde vas a seguir hablando y desde donde vas a seguir haciendo. Porque cuando uno cambia de universo, digamos, ¿no? Cambia, no sé, del universo este de la academia, cambia para el universo del activismo, uno se puede perder. Porque son narrativas diferentes, son requisitos diferentes, tonos diferentes, todo es muy diferente. Entonces, yo veo muchas veces, y esto sin ánimo de juzgar, porque cada cual tiene su camino y cada cual encuentra su camino propio con tropiezos y tal. Yo veo muchas veces que la gente se pierde y empieza entonces a convertirse en otra cosa sin darse cuenta, y allí después vienen las confusiones, las frustraciones, como que de repente ya tú no sabes quién eres, y eso se nota cuando tú hablas, eso se nota cuando tú convocas, eso se nota cuando tú intentas colaborar con otras personas. Y yo creo que hay en medio de toda la vorágine, que es muy difícil porque hay gente en peligro, hay cosas pasando todo el tiempo, tienes que denunciar, tienes que estar conectada con eso, pero en medio de eso hay que encontrar siempre un espacio para volver a quien tú eres. Bien, quién yo soy, por qué yo estoy haciendo esto, con quién yo quiero hacer esto, con quién yo no quiero estar, pero a la vez yo respeto que existan, cómo yo dejo que los demás procesos fluyan, las demás personas hagan, aunque yo con ellos no quiera hacerlo, porque eso también es un derecho. Entonces, eso es un proceso continuo, ¿no? Es como cosas que tú llevas paralelas y de las que nadie nunca habla porque son cosas personales, pero yo creo que marcan la base y el destino de casi todo lo que uno vaya a hacer. Entonces yo estoy haciendo muchas cosas. Yo estoy ahora trabajando en una universidad acá en Estados Unidos, en Chicago. Yo me mudé a Chicago, yo pasé por Miami, después viví en Nueva York, después viví en New Jersey y bueno, finalmente estoy en Chicago hace un poco más de un año. Estoy trabajando en una universidad acá. Estoy dando un curso de arte y derechos humanos porque
lo que decía, ¿no? Hay que tratar de unir los mundos para conciliarlos en uno y a partir de ahí que todo sea conciliado hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto ha sido muy importante para mí, porque además es mi posibilidad como cubana y con mis experiencias, lo que yo he vivido y lo que sigue viviendo la gente en Cuba, con la cual yo estoy muy conectada, de decírselo a los estudiantes americanos, de decírselo a los colegas, porque la academia en Estados Unidos y en muchas partes del mundo todavía tiene una visión muy sesgada de lo que pasa en Cuba, muy sesgada también ideológicamente. Entonces, es una tribuna que yo necesitaba tener, porque es la tribuna que yo siempre he tenido desde Cuba. Sí, estando en el aula, es un público finito, pero es un público importante. Entonces, yo estoy haciendo eso y a la par estoy llevando todos los otros procesos que tienen que ver ya más con el activismo en Cuba y también con mi labor profesional como curadora, como académica, ¿no? Entonces, en medio de todo eso está el tema de los presos. El tema de los presos, que además todo el mundo sabe por mi perfil, sobre todo mi perfil de Facebook, porque en el de Instagram yo todavía me permito ser más plural, pero en el de Facebook prácticamente yo lo he dedicado al tema de los presos. O sea, todo el mundo sabe que yo sigo muy de cerca ese tema y lo sigo igual desde varios posicionamientos, desde varios proyectos y con alianzas diferentes. Primero estoy yo como activista individual, Anameli Ramos, que todo el mundo sabe, bueno, yo venía de San Isidro, todo el mundo sabe que yo llevo la página de Michael también, no solo la mía, sino la de Michael en Facebook, que yo doy las noticias que tienen que ver con Michael, que si quieren saber qué pasa con Michael, también con Luis Manuel, pero bueno, Luis Manuel tiene una red más amplia, pero bueno, si quieren saber qué pasa con Michael, bueno, pues es conmigo o es con el Funky me ayuda muchísimo en eso, porque el Funky lleva el Instagram de Michael. Y hay otros amigos que también ayuda Esteban, bueno, en fin, no los voy a mencionar a todos, pero es una red, está Carlos Manuel Álvarez, Camila, es una red de amigos, ¿no? Básicamente. Y nosotros llevamos esa línea, ¿no? Mike, ¿qué pasa con ellos dos? Porque somos la familia que ellos tienen. Nosotros no somos simplemente amigos, no somos simplemente colegas de lo que fue el movimiento San Isidro, de lo que es, porque bueno, es más bien un espíritu, ¿no? Que se expandió. Y nosotros somos su familia, como mismo otros presos tienen familia, tienen sus madres, tienen sus hermanas que abogan por ellos, bueno, pues ellos nos tienen a nosotros. Entonces, ese es el primer lugar, ¿no? Que yo trato de no perder también, yo trato siempre de limitar, bueno, ahora voy a hablar como Anamelia y ahora voy a hablar como miembro de las organizaciones en las que pertenezco y trato, sin parecer esquizofrénica, llevar paralelo, ¿no? Estos roles, ¿no? Entonces, desde allí yo, si ven mi perfil, se darán cuenta de que pongo muchas cosas y hago seguimiento de muchos presos con los cuales me comunico con sus familias. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos una campaña bastante grande por Lisandra Góngora para que la trasladaran nuevamente a una cárcel de La Habana más cercana a donde vive su familia, que es en Guira de Melena, porque bueno, a Alessandra la habían trasladado ya hace un tiempo, hace más de un año, hacia la Isla de la Juventud, y bueno, es muy difícil para su familia llegar ahí, es para sus hijos verla, y bueno, tiene hijos menores de edad, y bueno, nos pareció que era muy importante hacer una campaña por Lisandra, también porque está enferma, tiene un fibroma, ha sufrido todo tipo de abusos, y es la mujer que tiene una condena más larga dentro de las que se manifestaron el 11 de julio. Entonces, esa campaña, por ejemplo, yo la hice con amigos también, con otros amigos que incluso no forman parte como de mi círculo tal vez más cercano. Ahí unimos varias personas, estaba Funky, pero había personas más que se mantienen como más bajo perfil, estaba Alaina Baró, Laura Ibe, que bueno, lleva el proyecto también en Estados Unidos de la juventud, también cubanoamericana. En fin, eso es un ejemplo de algo muy puntual que se hizo en ese momento. Después todo el mundo sigue haciendo sus cosas y cada una de esas personas tiene sus propios grupos y están enfocados en actividades muy específicas, mandar ayudas a Cuba, generar visibilidad, hacer exposiciones, en fin, todo el mundo tiene sus líneas, pero en ese momento nos unimos para hacer esta campaña por Lisandra. Y así sucesivamente con otros presos que si van a mi perfil lo verán. El activismo opositor cubano vive rodeado de dificultades. El hecho de ejercer o tratar de tener influencia en la isla limita mucho el alcance de aquellos activistas que han sido obligados al exilio. Anamelis
no solamente fue expulsada de su país, sino que le han negado constantemente el regreso a su patria. No obstante, ella, aquí, en esta conversación, nos revela nuevas formas de denuncia a la dictadura y habla de su trabajo en el Observatorio de Derechos Culturales. Hay otra línea muy importante a la cual yo le he dedicado mucho tiempo en estos últimos años, por lo menos en los últimos 3 años, que es la línea que yo llevo con el Observatorio de Derechos Culturales. Y encontrar encontrar la idea de este proyecto ha sido muy importante para mí, porque allí yo he tratado de armonizar bien qué son los derechos culturales, por qué eso es importante, que es importante hablar de eso, qué abarca todo eso y qué lugar ocupa dentro de esa línea los presos políticos, en este caso los artistas presos que entran como dentro del nicho, ¿no? Del tema de la cultura. Y tratar de ampliar lo que se conoce, lo que se entiende como cultura, que ha estado muy unida al oficialismo, en el caso cubano, que el oficialismo usa todo el tiempo la cultura para venderse al mundo como una sociedad progresista, que apoya todo lo que tiene que ver con lo público, que está abierta a ayudar a los artistas y a que los artistas se manifiesten cuando todo el mundo sabe que hay mucha censura detrás de ese universo. Pero es un universo que queda siempre como medio en la nebulosa, ¿no? Se va confundiendo con otras áreas. Entonces, yo creo que es necesario que los profesionales, sobre todo el mundo, pero sobre todo los profesionales que son de cada área, hagan este tipo de análisis y desde su expertise puedan como proyectar una imagen más amplia de esa propia área. No sé, si todo el mundo lo hace, lo hicieron, por ejemplo, los médicos en su momento que tenían o que tienen esta asociación de médicos libres, eso a mí me pareció una idea genial, algo muy importante. Y si lo hicieran todas las áreas, pues entonces podríamos estar como todos articulados, cada uno desde lo que sabe hacer, pero en función de una misma causa, ¿no? Sin tener que replicar las mismas acciones, pero entendiendo todo el mundo de lo que se trata aquí no es solo de tumbar algo que está y que nos está oprimiendo a todos, sino también de ir construyendo de paso qué pasará después, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vislumbramos una sociedad futura que no pase por las prohibiciones, por las opresiones de una tiranía? ¿Cómo se verían entonces los derechos culturales en ese momento, ¿no? Es complejo porque yo también estoy de acuerdo con que hay que ir para la calle, ¿no? Sí, eso está claro, porque además en San Isidro lo hicimos, nadie se lo cuestionó demasiado, ni hicimos 40 reuniones para decidir por qué la calle, o incluso ellos tenían un camino anterior en el que yo no participé, digo, el Movimiento San Isidro como tal, donde yo todavía no era ni siquiera miembro, y ellos lo tenían clarísimo, y bueno, los que nos fuimos incorporando también lo teníamos clarísimo, sin necesidad de discutirlo demasiado. O sea, yo también creo que la calle es importante, que el activismo frontal es importante, que la manera que las personas, todas las personas, sean quienes sean, vivan donde vivan incluso, salgan a defender sus derechos de una manera incluso usando la ira, la cosa visceral esa que te sale cuando tú estás en peligro o cuando tú ves una injusticia o cuando hay alguien muy cercano que está en peligro. Es decir, usar esa emoción para hacer activismo me parece muy importante. Pero también me parece muy importante que luego de ese momento, porque el tiempo va a seguir pasando y si no nos movemos con el tiempo estamos embarcados porque la dictadura ha sabido hacerlo y por lo tanto nosotros también lo tenemos que hacer. Entonces, yo creo que también es muy importante el momento de asentar la cabeza, de pensar, de volver, dar como un paso atrás y decir, bien, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Ya hice esto, esto y esto, funcionó esta parte, esta no. ¿Cómo lo mejoro? Entonces, a partir de ahí son preguntas muy simples que cualquiera se puede hacer. No es que los universitarios seamos los únicos que nos podemos hacer esas preguntas y responderlas. Todo el mundo puede hacerse esas preguntas. Pero todo el mundo también tiene su propia vida anterior con lo que sabe hacer mejor. Algunos lo estudiaron en la universidad, otros tienen oficio y así por ahí para allá. Así todo el mundo tiene saberes, ¿no? Entonces, desde los saberes de cada cual, ¿cómo entonces yo puedo tributar a un cambio que tiene que ser un cambio del presente, pero también un cambio futuro? Porque el futuro es ahora también, es decir, el futuro, el tiempo no está dividido en estamentos cerrados, ¿no? Y todo el tiempo uno está yendo al pasado y yendo al futuro. Entonces, yo creo que estos observatorios
no solo el nuestro, no solo el Observatorio de Derechos Culturales, sino por supuesto el Observatorio de Derechos Humanos, que es el más antiguo, que es el que ha hecho un trabajo más sostenido en el tiempo, pero también otros igual nuevos, el Observatorio de Libertad Académica, este de Cuidado 60, el observatorio que tiene que ver con la parte económica, con la parte alimenticia. Es decir, estos observatorios generan una plataforma, abren un espacio para que los profesionales que saben, que tienen una experiencia en esos campos, que estuvieron en las instituciones en Cuba, muchos de ellos, y que ahora están afuera justamente por haber muchos de ellos también criticado y oponerse al sistema o simplemente hacer bien su trabajo, están fuera, pero siguen estando dentro del gran universo que es Cuba, porque Cuba no es la isla, Cuba no es el espacio físico de Cuba. Entonces, hay que reconstruir ese conocimiento enfocado en Cuba desde la óptica de la libertad, desde la óptica de la democracia, porque es que eso es lo que no tenemos en Cuba. Entonces, en Cuba digo la isla, entonces eso me parece esencial, ese trabajo que están haciendo todos estos observatorios me parece esencial para ahora, para el futuro. Lo que sí es importante es que ese trabajo que hacen esos observatorios, que hacemos todos, se conecte entonces de alguna manera con lo que hacen los activistas o con lo que hacen los ciudadanos que están entonces también haciendo activismo frontal y que nosotros también de hecho lo hacemos muchas veces, algunos, ¿no? Es decir, ese doble rasero que algunos tenemos y que no todos tienen que tener tampoco, porque todo el mundo es diferente. Pero ese doble rasero existe en lo que es Cuba y hay que de alguna manera no solo validarlo, sino honrarlo. Es decir, cuando las personas que están pensando y están generando este conocimiento en estos observatorios se unen a las personas que están en la calle reclamando los derechos, tanto sea en Cuba como fuera, hacen manifestaciones conjuntas, van a la calle, eso tiene un doble impacto. Y es que eso fue lo que pasó en Cuba. Sí, por eso la seguridad del Estado se asustó tanto cuando me vio a mí con Michael Osorbo en la calle gritando. Porque Michael Osorbo va a gritar en la calle siempre, pero yo no. Según el imaginario de la seguridad del Estado, por supuesto, que es un imaginario segregacionista. Ellos te dividen en pedazos. Y yo dije, bueno, pues eso es lo que crea la seguridad del Estado, pero yo sí voy a gritar. Incluso yo puedo gritar hasta más que Michael en algún momento. Pero después vuelvo a lo que yo soy también, ¿no? Porque las personas somos complejas. Entonces, nos hace mucho daño la cosa llana, ¿no? Allanar, estandarizar el activismo, estandarizar la manera de hacer oposición, estandarizar las formas de resistencia, de subversión. Eso nos hace mucho daño, porque eso le hace el camino más fácil a la dictadura. Si hay una sola manera, la dictadura puede controlarla más fácil. Si hay 10 maneras de hacer y además todos pasando al mismo tiempo, la dictadura la tiene más difícil, porque además ellos cada día no solo tienen menos personas y menos recursos, sino que tienen menos inteligencia acumulada, porque además la mayoría de las personas que tienen un trabajo sostenido en Cuba de pensamiento y de todo se han ido, y de oficios también. Es decir, en Cuba no queda, muchas veces la decadencia pasa porque ya no hay quien sabe hacer, no sé, un utensilio de manera adecuada, ¿no? No estoy hablando solo de las universidades ni de lugares así de pensamiento, sino también de los oficios, también está en decadencia. Entonces, eso también se refleja en el gobierno, eso también se refleja en la seguridad del Estado. Es decir, cuando tú ves a los agentes de la seguridad del Estado que ahora mismo reprimen, en primera, la mayoría son súper jóvenes, son muchachos que no tienen idea absolutamente nada, y ahí eso te está dando la medida de la decadencia entera del país y por supuesto del sistema. Entonces, nosotros tenemos todo lo contrario, pero ¿cómo entonces si lo tenemos no lo vamos a usar? Es decir, ¿cómo nos vamos a poner todos siempre en el mismo registro? Eso no ayuda, es decir, eso no está ayudando a llegar a más público, porque el mundo sigue otros caminos que no es Cuba. Es decir, Cuba está en decadencia, pero el mundo no necesariamente. Y los países donde estas personas, sí, digo, donde todos nosotros vivimos, no están en decadencia. Bueno, pueden estarlo unos más que otros, pero no son Cuba. Entonces, si uno se proyecta según la decadencia que el propio sistema te impuso o te sigue imponiendo, entonces el mundo no te va a escuchar. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo son dos nombres reconocibles por cualquier cubano. En mantener su legado, en mantener su presencia como figuras visibles en el activismo opositor cubano, se debe en gran medida al trabajo de Anamely Ramos.
En esta conversación, Anameli se permite hablar sobre el futuro de estos dos líderes cubanos y también lanza un mensaje, no solo a la dictadura, también al exilio. Nosotros hemos pensado mucho sobre esto, ¿no? Primero porque siguen en peligro y de alguna manera todos queremos encontrar la forma de que ya no lo estén, de que ya no estén presos, de que ya su vida no corra peligro. Yo creo que el Estado cubano ha sido muy hábil a la hora de manejar sus herramientas, ¿no?, de represión. Y con eso lo que quiero decir es que la represión no siempre va increciendo. Y eso pasa en la calle, ¿sí?, cuando tú estás en la calle, pero pasa también cuando tú estás preso. Ellos estudian muy bien quién tú eres, hacen un perfil psicológico, todo eso se sabe, saben bien hasta dónde tú puedes llegar, o bueno, tienen una idea, no siempre, y eso también hay que decirlo, no siempre dan en lo cierto, no siempre tienen la razón, a veces se equivocan totalmente y ahí vienen los grandes baches, ¿no?, que ellos han tenido, ¿no? Pero sí te estudian. Entonces, son muy hábiles en cogiendo, soltando, te aprietan en una cosa, te lo hacen más fácil hasta cierto punto, te usan, buscan la manera como usarte mejor. Y entonces uno no siempre sabe cómo actuar, ¿sabe? Uno puede tener una idea, ¿no? Y uno también los observa y trata de entender, pero uno no siempre tiene todos los elementos para saber cómo ellos van a actuar y lo que ellos quieren y qué es lo que ellos están buscando y qué es lo que ellos están hablando con otros actores que entran en la ecuación y que a uno se les pierde de vista, porque uno cuando está en Cuba luchando contra un monstruo como es la dictadura, uno ni a veces ni se acuerda que existe Estados Unidos, que existe la Unión Europea, que hay una organización aquí, que si el Vaticano le dijo, porque para uno es una persona normal ahí que está en eso. Si cuando uno sale fuera de Cuba, es que uno se da cuenta que hay muchos actores actuando al mismo tiempo. Pero dentro de Cuba a veces eso se pierde de vista. Entonces, uno no tiene esos elementos para saber. Hay un elemento también que juega mucho en contra, que es el elemento de la culpa y de la presión que ellos pueden hacer con las personas que quieren a esos que están presos o a esos que están en peligro. Puede ser la familia juega un papel muy doble, ¿no? Es decir, lo mismo son imprescindibles para la salida del preso de la cárcel o para acompañar a una persona que es activista, pero también te juegan malas pasadas con tu familia. Y los mismos presos que han salido recién, Andy y otros presos que yo he escuchado, lo han dicho claramente. Ellos me amenazaban con mi hermana, ellos me amenazaban con mi madre. Entonces, Lisandra lo ha dicho también en audios, llévense a mis hijos de Cuba porque yo no puedo, hay muchas cosas que yo quiero hacer y no puedo porque están mis hijos de por medio. Entonces, ellos usan todas esas cosas para ponerte en jaque y no siempre uno sabe cuál es la decisión correcta, ¿no?, que tomar. Entonces, yo creo que con Michael y con Luis han jugado un juego muy macabro. Ellos, en efecto, están ensañados por muchas razones. Es decir, Michael y Luis son jóvenes. Michael y Luis pertenecen a un sector de la población que se ha movido, es decir, no pertenecen a un solo sector de la población. Justamente eso, es decir, pertenecen a barrios, son, incluso sobre todo Michael, pertenece a todo este universo, digamos, marginal o marginalizado de la sociedad. Michael ha estado preso muchas veces, entonces él se puede mover en ese registro. Desde las cárceles cubanas llamaban a Michael todo el tiempo antes de caer preso, yo lo oía. Entonces tenía y tiene todavía una influencia en ese mundo que a mucha gente le puede parecer que no importa, pero sí importa, porque además la población penal de Cuba es enorme y además los códigos de la cárcel se han impuesto en la sociedad afuera. Entonces, saber qué cosa es la cárcel en Cuba y tener influencia ahí es muy importante. Entonces, se mueven ahí, pero a la vez son artistas, se mueven en otros escenarios, sobre todo Luis se mueve en escenarios incluso más internacionales. Bueno, Michael también después de Patria y Vida. Entonces, generan conexiones inéditas. Y yo creo que por eso la dictadura se ha ensañado con ellos. Tienen mucho arraigo popular, eso es innegable, lo siguen teniendo fuera de Cuba y dentro de Cuba, muy fuertes dentro de Cuba. Y la dictadura sabe muy bien qué pasaría si Luis y Michael están en la calle. Y eso es lo que la dictadura no quiere. Pero me imagino que también la dictadura se esté pensando, bueno, ¿y qué pasaría si Luis y Michael estén en el exilio? La dictadura no puede tener la medida, porque es que ni Luis ni Michael la tienen, porque no están en el exilio, están en la prisión. Cuando Luis y Michael salgan, si es que salen algún día,
Bueno, ya se verá. Ellos mismos incluso, yo no me imagino a Michael fuera de Cuba. Sí, y si yo no me lo imagino, él estoy seguro que tampoco se lo imagina. Entonces son universos nuevos que se abren. Entonces, ante lo nuevo, la dictadura siempre es muy cautelosa, porque es nuevo para todos, incluso para ellos. Y ellos no saben qué va a pasar si eso sucede. Como mismo me imagino que no sabían qué iba a pasar si cuando Ferrer fuera al exilio, y por eso también esta situación se dilató tanto, ¿sí? No solo por la decisión de Ferrer, sino también por la decisión de la dictadura. Entonces, son muchas decisiones al mismo tiempo. Luis y Michael han dicho en varias ocasiones ya, los dos, en distintos momentos, porque son diferentes también, que ellos estarían dispuestos a salir de Cuba con tal de estar libres, y sin embargo la dictadura no ha aceptado la salida de ellos, cuando la misma dictadura era la que estaba insistiendo para que ellos se fueran, incluso desde antes de estar presos, una y otra vez con ambos. Y ellos nunca quisieron. Y después, cuando cayeron presos, igual nunca quisieron durante mucho tiempo. Y la dictadura insistía. Y de repente cuando quisieron, entonces la dictadura ya no quiso. Entonces, también juegan con eso. ¿Sí? También juegan con dar una idea de un deseo que no es real, o que tal vez es real en un momento, pero después cambian de opinión, porque ellos sí tienen muy en cuenta los momentos. ¿Sí? En cuál es el momento ahora y ahora mismo qué me conviene más a mí. Pero vaya, eso dentro de 2 semanas cambia y ya no me conviene lo mismo, porque ellos están en un momento muy delicado, donde cualquier cosa puede hacer que esa dictadura caiga. Y eso es lo que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Es decir, estamos como tan inmersos en esa eternidad de la dictadura, porque 60 años es como la eternidad, porque es la vida de una persona finita, y para nosotros esa es la medida del tiempo real. Entonces, estamos tan inmersos en eso que no nos damos cuenta de la otra parte. Si no nos damos cuenta que la dictadura se puede acabar mañana, como se acabó en una pila de países, como se acabó en la Europa del Este, fue de un día para otro. Y fue por una bobería, sí. Si vamos a mirar, no, habían pasado atrocidades y no se había caído. Y se acabó en muchos casos por una bobería, aparentemente una bobería. Entonces, cualquier bobería puede hacer que esa dictadura caiga. Y por eso a veces ellos tienen comportamientos que uno no entiende desde un punto de vista lógico. Bueno, pero ¿por qué ellos le hicieron eso a esa persona? Esa persona lo único que hizo fue salir. Esa persona es inofensiva. Esa persona, ¿quién es esa persona? Bueno, esa persona puede hacer que la dictadura caiga, ¿no? Y así, por eso es que ellos tienen comportamientos extraños, aparentemente extraños, con personas que aparentemente no son importantes. No estoy hablando en este caso de Michael y Luis, pero sí en el sentido de que Michael y Luis también en un momento parecían que no eran importantes. ¿Quién es Michael? Es decir, alguien que vaya 5 años atrás y mire a Michael haciendo una directa, puede pensar que Michael iba a generar un movimiento tan fuerte de solidaridad incluso fuera de Cuba en ese momento. Nadie lo podría pensar. Entonces, tenemos que aprender a ver esas posibilidades, que a veces todavía no son, ¿no? Como algo en cierne. Hay que ser medio adivino, y eso es dificilísimo, ¿no? Hay que ser medio adivino a veces para saber, y también hay que saber mirar el largo aliento. Y eso para un ser humano es muy difícil. Es decir, han pasado 5 años. Por ejemplo, Luis está próximo a salir por el cumplimiento de condena. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años más? Sí, si Luis se queda en Cuba, si Luis no se queda en Cuba, ¿qué puede pasar? Hay que tratar de ser estratégico sin perder la cosa de la humanidad del momento, ¿no? Sí, el ser estratégico no te puede llevar tampoco a olvidarte de la hora. No sé, yo no voy a hacer predicciones porque además lo que yo diga aquí ellos lo están oyendo también. Y eso también la gente lo pierde de vista. Hay cosas que no se pueden decir, aunque uno las crea, aunque uno está seguro, aunque uno no sé cuánto, no se pueden decir porque ellos se alimentan de la narrativa, como mismo nosotros también nos alimentamos de la narrativa. Es decir, el construir una narrativa es imprescindible, sobre todo en el mundo contemporáneo. No sé, hace 2 siglos atrás, no lo sé, pero ahora mismo es imprescindible. Y la narrativa se está construyendo todo el tiempo, y sobre la narrativa se toman decisiones políticas y se toman decisiones que pueden afectar la vida de las personas. Entonces, no todo se puede decir y no todo se puede conversar, ¿no? Yo no voy a hacer ninguna predicción, pero sí voy a hablar de lo que ya ha pasado. Es obvio que se han ensañado con Michael y con Luis, sobre todo porque tienen mucha visibilidad y cualquier persona que no sabe podría decir, bueno, justamente porque tienen mucha visibilidad ya deberían estar libres, ¿no? En esa lógica también
de que unos son más importantes que otros, cosas que no es así. Y eso yo te lo quiero recalcar. El problema no es también porque la gente se siente mal, y yo entiendo que la gente se sienta mal porque se habla mucho de Ferrer y se habla mucho de Luis Manuel y de Michael y no se habla tanto de los demás. Y entiendo profundamente y me duele, y voy a ser clara con esto, me duele también que eso pase, porque yo estoy en comunicación con muchas familias de presos y esos muchachos son parte de mi vida cotidiana, ¿no? Y yo lo siento mis amigos, a veces hasta casi mi familia en algunos casos. Yo entiendo que la gente se siente mal, pero la gente tiene que aprender a ver también que hay determinados nombres que es importante, es decir, que en algún momento van a ser representantes de todos. Eso es imprescindible que suceda. A veces es imprescindible desmontar eso, pero a veces es imprescindible validar eso. Porque si no, no estamos jugando con las herramientas de la comunicación, no estamos jugando con las herramientas. Es decir, si uno logra, después de 3 años, que una persona se posicione en determinados escenarios internacionales, uno está logrando que Cuba se posicione en determinados escenarios internacionales.